Ok, buenas tardes hermanos y hermanas. Estamos aquí continuando nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres del 1689 y hoy que nos toca hablar de la providencia, de la divina providencia. Voy a empezar con una oración breve para que Dios bendiga nuestro estudio esta tarde. Padre que estás en el cielo, venimos ante ti, Señor, reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para aprender más de ti, Señor, de tu soberanía, de tu grandeza, de quien tú eres, Señor, para que podamos adorarte, Señor, apropiadamente, Señor, y poder tener reverencia y poder saber, Señor, que tú eres un Dios grande, Señor, y que podamos, Señor, estar en adoración y poder, Señor, amarte más y más cada día más, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra esta tarde, Señor, y que sea de bendición para nuestras vidas y que podamos poner atención y hacer unas buenas preguntas para poder crecer, Señor, en nuestro caminar, Señor, de cristianos, Señor, hijos y hijas tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, el primer punto de esta noche es Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y sabia y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas según su presencia infalible y el libro e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. El primer punto que aquí habla es que Dios es un buen creador y Él hizo todo. Y eso ya es como se repite de lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? De los últimos estudios. Y Dios es infinitamente poderoso y sabio. Todo lo que ha hecho Dios tiene un propósito, ¿no? Sí. Y no es casualidad. Y Dios es poderoso. Todo lo que quiere hacer puede hacer Él. Nadie lo puede detener. Y Dios sostiene, dirige y dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas. A veces uno se pregunta, esto pasó o esto pasó y esto pasó. ¿Será porque Dios no pudo o Dios no tuvo la capacidad de pararlo o de no que sucediera? ¿Por qué pasan estas cosas? Una de las preguntas más grandes que personas pueden preguntar es, si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Y qué dirían ustedes si alguien les pregunta eso? ¿Un amigo, un familiar, alguien que te quiera atacar tu fe cristiana? Si te preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué hay un coronavirus que ha llevado más de 100,000 vidas alrededor del mundo durante estos últimos meses? ¿Por qué hay gente en otras partes del mundo muriéndose de hambre? ¿Por qué gente muere? Los niños están enfermos de cáncer y mueren. ¿Verdad? Y hay diferentes variaciones de esta pregunta, ¿no? Sí. A lo mejor tú o yo o alguien de nosotros conocemos que está sufriendo o ha sufrido y no es, ¿cómo se dice en inglés? It's not fair. ¿Cómo se dice en español? No es justo que esa persona sufra y vaya a pasar sobre eso. Si Dios es bueno, si Dios es poderoso, si Dios nos ama, ¿por qué pasan esas cosas? Yo les voy a hacer preguntas, a ver quién quiera poder contestarla con lo que pueda contestar. ¿Cómo la contestaría esa pregunta? Yo creo que la primera pregunta que tiene que hacer uno es, ¿eso implica que hay maldición? La pregunta tiene que ser, ¿por qué tenemos esa maldición? ¿De qué vino esa maldición? Okay. ¿Y qué nos dicen las escrituras? Estudiando la última semana sobre la creación. La creación, ok. ¿Cómo entró el pecado? ¿Quién tiene la culpa del pecado? En Génesis, ajá.
El hombre. Entonces cuando el hombre dice que por qué hay sufrimiento, ¿de quién viene? El pecado. Del pecado. ¿Y quién es el que comete el pecado? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces el hombre está sufriendo las consecuencias Sí. del pecado. Sí. Es importante que siempre vayamos a las escrituras, ¿no? Para nuestras respuestas. Sí. So, vamos a Génesis capítulo 1 para leer. Génesis 1, versículo 31. Que te vengas. Como cuando prendemos una película, ¿verdad? En la tele. Y vamos a la mitad de la película. Y está pasando esto y lo otro y otro. ¿Y cómo sucedió eso? Si no vamos al principio, si no damos rewind, si no damos para el principio con la historia de la película, no vamos a estar confundidos, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo llegaron a este lugar donde están ahorita, verdad? Y así mismo con la palabra de Dios tenemos que ir al principio a Génesis para poder entender cómo pasó todo. Génesis 1:31. Vamos a leer 1:31 y capítulo 2:18 también. So, alguien que lea 1:31 y alguien que lea 2:18. Yo leo el 1:31. Ok. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno y en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Ujú. So, Dios había hecho todo y ahí dice que era bueno. So, Dios no hizo cosas malas en el principio. Dios hizo cosas buenas. Todo lo que había era bueno porque Dios lo hizo bueno. Y vamos al capítulo 2, versículo 18. Espérame, chica. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ujú. So, Dios hizo al hombre y hizo a la mujer, ¿verdad? Sí. Dios tuvo propósito en hacer uno y uno. ¿Cómo? ¿Cuál fue el propósito de hacer hombre y mujer? Pues para hacer ¿Para qué? una pareja. Pero ¿y qué iba a pasar con... ¿Qué hacen las parejas? ¿Qué quería Dios que hicieran en el principio? Que se multiplicaran. Que se multiplicaran. So, Dios tenía un buen propósito por tener una varón y una hembra, ¿no? Sí. Y quería procrear Sí. el planeta. Quería Sí. muchos. Y eso era un plan bueno de Dios, ¿no? So, Sí. Vemos en el principio que Dios institutó el matrimonio, que es de un hombre y una mujer. Y es algo bueno. Sí. Es algo que Dios ha impuesto desde el principio para que cosas buenas salgan en una familia, hijos y hoy en día nuestra cultura y nuestro mundo han pervertido las cosas de Dios como lo han hecho, ¿no? ¿En qué manera han hecho cambiar la voluntad de Dios a algo malo? Pues están permitiendo la naturaleza del hombre y la mujer y de la naturaleza del matrimonio. Ajá. ¿Qué quiere decir que afecta a la familia? Afecta a la familia, sí. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que tener una firmeza, ¿verdad? En lo que las escrituras dicen. No es lo que el pastor Kevin o la hermana o el hermano en la iglesia piense o diga, sino es lo que las escrituras nos dicen. Y eso seguimos, la voluntad de Dios. Vamos a Salmos 119, 68. Dios siempre ha sabido lo que está haciendo. Desde el principio. Dios sabe el fin desde el principio. ¿Lo leo? 1:19, 68. ¿Lo leo? Sí, lo leo por favor, si lo tiene. Dice, tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. So, Dios es bueno. Eso queremos que sea claro en esta tarde. Porque a veces estudiamos lo que es la providencia de Dios. Y a veces hay inquietudes de si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y a veces, como seres humanos, cuestionamos al Dios. Que si es realmente Dios es bueno. Y la respuesta siempre es 100% sí, Dios es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Aunque a veces nosotros no entendamos, ¿no?
no entendamos, aunque nosotros no entendamos la voluntad de Dios, sabemos que Dios es bueno. Y tenemos que decir, como dice ahí, enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. No, ese es el versículo 66, pero antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bien hecho, enséñame tus estatutos. Nosotros como hijos y hijas de Dios y seguidores de Cristo, queremos seguir los mandamientos de Dios. Queremos obedecer su palabra. Porque dice que si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, ¿no? Jesús dijo eso, ¿no? Si dices que me amas, obedeces los mandamientos que mi Padre nos ha dado. Como cristianos tenemos que obedecer su palabra, que es nuestra instrucción, que es nuestra manera de vivir. Vamos a seguir al Salmo 145, versículo 11. Salmo 145, versículo 11. El hermano Erasto, si lo tiene, lo puede leer. 145, versículo 11. Que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas. Sigue el siguiente también. Para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Todo lo que nosotros hacemos y hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Sí. Es para que Dios sea glorificado. No es para que ningún hombre sea exaltado, sino que solo Dios sí mismo recibe toda la honra y la gloria. Y aquí dice la Biblia que si comemos o tomamos, lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Hasta las cosas más insignificantes que a veces pensamos, pues ¿cuántas veces al día comemos nosotros? 3, 4 veces, 2, 3 veces. ¿Cuántas veces tomamos? Todo el día estamos tomando agua, jugo, lo que sea. Pero las cosas más pequeñas que hacemos es para la gloria de Dios. Y si vamos a trabajar, para glorificar a Dios. Si vamos a limpiar, para la gloria de Dios. Si vamos a servir en la iglesia, o lo que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Leamos a Proverbios 3:19. Proverbios 3:19. Y este verano vamos a hacer un estudio en el libro de Proverbios, para que entendamos la sabiduría que Dios nos ha dado a través de sus escrituras. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Síguele, uno más. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Dios con su sabiduría, ahí habla, y dijimos que Dios que tiene infinito poder. Dios puede hacer lo que Él quiere. Y tiene sabiduría, es inteligente, Él sabe por qué hace las cosas como las hace. Y Él formó este planeta que vivimos, ¿no? Si vemos, el planeta está no tan lejos del planeta, ni tan cerca del planeta, porque si estuviera lejos nos congelaríamos, si estaría más cerca nos quemaríamos. Dios tiene toda la perfección de cómo podemos vivir en este planeta y poder sobrevivir. Nunca dudemos de la sabiduría de Dios. Cuando nos crió en el vientre de nuestros padres, de su madre, habla de que Dios nos formó, ¿no? Desde el vientre, y que Él nos ha hecho, que somos, en Salmo 139, en español no sé cómo exactamente decirlo, pero vamos a 139, Salmo 139, para que entendamos un poquito de cómo la palabra de Dios dice que fuimos formados. Y es maravilloso poder saber cómo Dios ha hecho, y por eso creemos como cristianos que la vida es sagrada desde la concepción. 139. 139, hacemos 139. ¿Algún versículo? Versículo 13. 13 y 14, pueden leerlo. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Imagínense que Dios nos ha formado desde el vientre de la madre. Dios nos ha conocido
cuando estábamos en el vientre. Ah, So ya Dios ya sabe, imagínate, Dios ya sabe quién vas a ser estoy tú en el estudio antes de bíblico. que ya te desarrolles como persona y seas niño, adolescente, adulto, viejito. ¿Te hablo ratito? Dios sabe nuestros días cuántos están contados ya. Ok. Dios ya sabe todo. Y esa es la providencia de Dios, que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él es sabio. Y no podemos cuestionar eso sobre Dios. Vamos al Salmo 66, versículo 7. Yo lo leo ese. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. ¿Otra translación tienen diferentes? ¿Qué es el Salmo? Ajá, 67, versículo 7. 67. Sí, 667, versículo 7. A ver, Right, léelo. ahí habla sobre que Dios nos bendice para que lo teman todos los términos de la tierra. Dios quiere que le temamos. ¿Y qué quiere decir eso con temerle a Dios? ¿Qué quiere decir tener temor de Dios? Porque muchas personas no tienen temor de Dios en este Sí. mundo que vivimos. Han conocido ustedes bien personas que se burlan de Dios, que no tienen nada de temor de Dios. ¿Y qué Dios quiere qué significa eso de tener temor a Dios? Para mí es una forma de respeto. Ok, respeto. Porque si uno le tiene temor a las autoridades, Ujú. ¿qué está haciendo uno? Uno está siendo cuidado para seguir las leyes de las autoridades, así mismo Sí. con Dios. Si lo tememos, ¿qué quiere decir? Que es una forma de respeto, porque si no lo tememos, ¿qué quiere decir? No lo tomamos en serio. Y si alguien no tiene temor de Dios, realmente no lo conoce. Ya, Pues no sí. lo conozco. Porque si supieran, dice la Biblia, caer en las manos de Dios es una cosa que debería de dar terrible, ¿ah? Del Dios viviente, porque Dios está vivo, y Dios está viendo, y Dios está al tanto de todo lo que está pasando. No es un Dios que creó la creación y se fue, y luego va a venir y va a ver, oh, ¿qué pasaría? Que Él está al tanto de todo lo que está pasando. O sea, de las cosas más insignificantes que podamos pensar nosotros, ¿verdad? Que Dios no sepa. So, es algo de saber en las palabras que Dios nos llama para que le tengamos un temor, como una reverencia, como un respeto, Sí. que entendamos que Dios es grande y que Dios está en control de todo y que nosotros mismos no somos dioses. Así, eso fue parte de la caída, ¿no? Del hombre, Sí. que el diablo los tentó diciendo que tú vas a ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo, y como que queríamos, ¿cómo es esa palabra? Desconectarnos de Dios, no de tener que depender de Dios. Y que nos hacen muchos hoy en día. Los seres humanos quieren vivir su vida a su propia, con sus propias reglas, a su propia Quieren vivir autónomos. autónomos, ajá, Sí. sin dependencia de Dios, cuando no podemos ni respirar sin que Dios nos dé ese aliento de vida, ¿no? Porque Dios nos formó del piso, ¿no? del polvo. Dice que polvo éramos y polvo regresaríamos a ser. Y de la tierra, ajá, de la tierra. So, Dios puso la vida dentro de nosotros, desde cuando nacemos del vientre de nuestra madre. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Si a cualquier momento tienen preguntas, podemos parar para preguntas, o algo que no está claro, o algo que quieran saber. También los que están en la internet pueden preguntar. Hechos 1, 3. Sí, dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Síguele uno más. Hasta ahí, ¿verdad? No, uno más, el 4. Ok. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan Ujú. Bautista con agua, disculpen, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén.
So, ahí nos habla de que ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos después de la resurrección? 40 días. So, Jesucristo se reveló a las personas después de su resurrección, ¿no? Sí. No sé, hubo evidencia de que se presentó Sí, con las personas. sí, Y acuérdense que la resurrección es algo clave de la fe cristiana, porque tenemos un Dios que ha resucitado a los muertos, que no está muerto, sino que está vivo. Pero quiero hacer un punto muy importante. Ajá, un punto. ¿A quién se reveló Dios? ¿A quién se reveló Jesús? A sus discípulos y a las personas que estaban. Significa que no se apareció enfrente de los judíos, no se apareció enfrente de los romanos. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué será que Jesús solo se reveló a sus discípulos? ¿Alguna vez lo han pensado? Buena pregunta, buena observación. ¿Por qué Él los había escogido a ellos? Porque Dios revela a los que son sus hijos. Yo estaba viendo, para hacer este comentario, ¿verdad? Estaba viendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, donde está el caballero que estaba ciego desde que nació. Y dice ahí, ¿verdad? Cómo le dijo él que fuera a Silao para presentarse, para que la gente lo viera, ¿verdad? Como testigo del milagro que había hecho. Y los fariseos obviamente no les gustó que él hizo ese milagro y que lo había hecho durante el sábado. Entonces lo interesante es al volver él a toparse con la persona que había él, o sea, el milagro, él le dice a él, ¿verdad? ¿Crees tú en el Hijo? Y él le revela que él es el Hijo. Y le dice a él, yo vine a abrir los ojos de los ciegos y cerrar los ojos de los que ven. Y dice que los fariseos que estaban ahí, los fariseos le preguntaron, ¿estamos ciegos nosotros? Y él dijo, no, ustedes ven. Por eso es que se mantienen en el pecado. Entonces ahí estamos viendo de que el propósito de Jesús, el propósito de Dios, es revelarle a quién, A los suyos. a su gente. Por eso es que el mundo no lo recibe. No son de... Ver. Y eso es muy importante porque en nuestro día ahora, los que son ateos, que son antiteos, que le dicen anti-Dios, ellos hacen el argumento de que si es cierto que Él se resucitó, ¿por qué solo se le presentó a los discípulos? Que qué conveniente, que solo los que creen lo saben. Pero la razón es porque Dios no da la revelación al que no es. Dios se revela con los que quiere revelarse. Exactamente. Es parte de su providencia, parte de Sí. su soberanía y Él hace lo que Él quiere hacer. Sí. Y uno puede preguntar, bueno, ¿por qué Dios hace eso? No tengo la cita, pero en otros versículos en los evangelios le preguntaron a Jesús que por qué él hablaba en parábolas con los discípulos, o con todos, pero solo daba la explicación a los discípulos. Y ya sabemos nosotros de que en Mateo él explica de que los secretos del reino solo son para el creyente, ¿verdad? No para los discípulos. Pero en otro caso, había dos Judas que eran discípulos. Sí. Y no el traicionero, pero el otro Judas, cuando le hizo la pregunta a Jesús dijo que la razón por que no es dado para ellos es porque ellos no obedecen. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios lo está dando al que lo va a recibir. Porque el que no lo recibe, ¿qué está haciendo? Está tirando. Es un desrespeto. ¿Por qué? Porque está tirando la enseñanza de Dios, ¿verdad? Porque también reconocemos de que, ¿qué nos dice sobre el Evangelio también? De que no hay que tirarle ¿qué? Los pelos a los cerdos. A los cerdos, exacto. Quiere decir que nosotros tenemos que ver la revelación como algo sagrado y un privilegio. Amén. Que Dios no solo se lo da a todo el mundo. Amén. Amén, hermano. Entonces, si Dios te ha hablado a ti y se ha revelado contigo, tenemos que darle gracias, ¿no? Y somos escogidos. Dios nos escoge. Vamos ahí mismo en Hechos 17. Vamos al Hechos 17, versículo 25. Libro de Hechos 17.
25 al versículo 28. Y ahí está Pablo predicando en Atenas y está explicando, está dando una, cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios. So, si alguien puede leer del 25 al 28, del 24, no, del 25 al 28, por favor. ¿Lo leo? Sí, Dice, o empieza el 24. el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servidor por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no estén lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vosotros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Es como Pablo hace un sumario sobre lo que, como para darles una introducción. Este es mi Dios. Ustedes tienen dioses que ni saben ni quién es, ¿verdad? Tienen un montón de dioses, pero el mío es este. Y el verdadero Dios, ¿no? El verdadero Dios es así como es. So, vamos a leer un poquito del versículo 20. Vamos a empezar a disectar un poquito sobre lo que habla ahí. Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay. Dios ha hecho todo lo ha creado. Eso una vez se repite de lo que ya habíamos estudiado. Y dice, puesto que el Señor del cielo, Dios está en el cielo, y el de la tierra, Él no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué es significante eso de que no moran templos hechos por manos de hombres? ¿En qué aspecto podemos entender eso? En templos hechos de hombres. Muchas religiones, ¿verdad?, mundiales hacen templos, ¿no? Templazos. Lo que quiere decir ahí es que Dios, Imagínate que tú creas una iglesia grandísima. ¿Dios está ahí? ¿Solo ahí? lo que quiere decir es que Dios no es religión. Ok. Ya. No, pero también indica de que la presencia de Dios no es como el humano que solo puede estar en un dado lugar, sino que Él es ¿qué? Omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Sí, Que está en todos lugares. Okay. que eso nos indica a nosotros que hasta el templo de Dios, de Israel, Ujú. no es la verdadera casa de Dios. Okay. ¿Por qué? Porque ¿qué es la habitación de Dios? Si Él es omnipresente, quiere decir que es el universo, Sí, en todos lados está. ¿verdad? Pero como son los templos, lo que está enseñando Pablo es de que ellos tenían sus templos donde ellos pensaban que era para sus dioses y ellos estaban. Como que quieren contener a Dios en un lugar. Sí, ellos piensan que si iban ahí es donde uno encontraba a Dios, y lo que Pablo está diciendo es que Dios no se encuentra en un templo, sino que Y hasta este día hoy, gente habla Jerusalén es un lugar donde es la tierra de Dios y solo Sí, ahí, es un ¿verdad? lugar. O los musulmanes también tienen su lugar, ¿verdad? Que es una caja, y ahí donde van y hacen su pilgrimaje. la razón Claro. por que Jerusalén, ¿verdad? Por decir, Ah. era importante es porque Dios dice que ahí es donde Él puso su nombre, Sí, sí. ¿verdad? Esa es la significancia, pero su presencia nosotros sabemos que es eterna y omnipresente. Dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, pues que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. A veces, como te digo, repitamos, a veces el ser humano piensa que Dios necesita de nosotros, ¿verdad? Sí. Y que es al revés, ¿no? Nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. ¿Y cómo cambia eso? ¿Cómo hacemos la iglesia o cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo influencia o afecta? ¿En qué manera han visto gente que piensa que Dios no necesita a ellos? ¿No han oído a la gente que dice, Dios, yo doy dinero a la iglesia?
Como que sí, Dios necesita nuestro dinero. No, lo que eso enseña es de que cuando Dios tiene sus requisitos religiosos, por decirlo, la gente piensa que Dios lo necesita. Pero, como para darles ejemplo, ¿quiere Dios nuestras oraciones? Amén. Sí, ¿verdad? Sí. Pero, ¿Para ¿necesita Dios nuestras oraciones? No. No, nosotros Entonces ¿por qué Dios nos dio la oración? para fortalecernos. Para que nos podamos Sí, doblar a su dice- voluntad de Él y dice podamos que entender su el propósito es para nosotros. a nosotros. Sí. Lo glorifica a Él, pero es como cuando Él habló del sábado. ¿Qué dijo del sábado? Para que El sábado no es para- no es de Dios, para honrar a Dios. Pero ¿quién es el beneficiario? nosotros. El hombre. Así que todo lo que nosotros hacemos no lo debemos de ver solo porque Dios lo quiere. Y eso es una distinción de religión y relación con Dios, ¿no? Sí. Porque en religión tenemos que sacrificar y hacer cosas Prácticas. prácticas, ¿ah? Para que Dios nos acepte, para que Dios nos reciba, para que como que Dios nos obliga, ¿verdad? Sí. Y una relación es como que lo hacemos por nuestra propia voluntad y no es una carga. Y eso Sabemos es que una Dios forma nos está bendiciendo a nosotros por hacer eso. Ir a la iglesia es obligatorio. Muchas personas dicen, ¿será ir a la iglesia obligatorio? ¿Tengo que ir a la iglesia? Porque hoy en día estamos con esto del corona y mucha gente se va a quedar en sus casas. Ya no va a querer ir a la iglesia una vez que se arregla todo esto. ¿Para qué voy a la iglesia, pastor? Porque si hermano, si en mi casa puedo ver el servicio y ahí mismo. ¿Qué le diría a alguien? ¿Qué le dirían a alguien que dice eso? No, ¿tú para qué vas a la iglesia? Yo ya en mi casa a gusto, ahí me levanto, mis pijamas, voy a la sala, prendo la tele, con la computadora. Pues Pero dice que no dejemos de congregarnos, dice la palabra, ¿no? Como tienen muchos por costumbre. pero la mejor pregunta es ¿por qué no? Muchos dicen que ¿por qué? Pero ¿por qué no? Si Dios lo hizo, ¿por qué no queremos nosotros que Dios haya hecho? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué hizo Dios el cuerpo? ¿Por qué Dios hizo el cuerpo? Sí, hablando de la congregación. De la iglesia, ¿Por qué hizo de Dios? la congregación. ¿Por qué le llama? Para uno y el otro, for one another, para que el beneficio de los hermanos. Ser como un cuerpo, ¿verdad? Que trabajemos juntos y levantemos, ¿verdad? La Sí. casa de Dios. Eso es bendición para nosotros, para poder congregarnos. Orar es bendición para nosotros. Leer la Biblia es bendición, es como comida. Tú no vas a dejar de comer, ¿verdad? Si tienes hambre vas a Sí. comer. Exacto. Y la misma vez si tienes espiritual hambre vas a buscar las escrituras, conocer de Dios, su voluntad y que Dios nos está hablando, ¿no? Sí. Y la misma la oración, nosotros vamos a querer hablar con Dios. Si estamos enamorados de alguien, ¿no? Estamos novios o estamos persiguiendo a una muchacha o algo, vas a querer hablar con esa persona noche, día y a todas horas, ¿no? Todo el tiempo, ¿verdad? Y sería lo mismo con Dios, porque nosotros, si Dios es nuestro amor, porque a veces no queremos tomar tiempo con Él en solitud y orar y contarle el día. Y Él ya sabe todo, pero todavía quiere que nosotros nos acerquemos a Él en humildad. Amén. ¿Ninguna pregunta o algo pregunta ahorita? ¿No? Vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. ¿Cuál libro? Colosenses, Ajá. capítulo 1, versículos 16 y 17. Y nosotros en la iglesia ya hemos predicado sobre el libro de Colosenses. Es un poquito de... Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el 17. cielo y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Sigue el 18 también. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Él es el principio, el primogénito
primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Qué bonito pasaje. Habla de la persona y la obra de Jesucristo, porque él que está hablando es de Jesucristo. Y Jesucristo ahí, si alguien dice, ¿quién? Jesucristo es Dios, aquí nos está diciendo que Dios es el creador, el que hizo todo. Nada fue hecho sino por Él. Y Él es la cabeza. Y la iglesia es el cuerpo. Y nosotros somos. Estamos conectados, ¿no? Conectados. ¿Y quién es el que manda? Dios. En su sistema de usted, ¿quién manda? Dios manda, pero cuando hacen decisiones y hago esto, hago lo otro, ¿qué funciona? En relación a Dios. Nosotros, nuestro cuerpo regular, nuestra cabeza, ¿no? Nos ¿qué dice, usamos? la cabeza, Sí, sí. La cabeza es la que Sí, da órdenes la a que da todo. órdenes. O sea, así mismo en la iglesia, el que da órdenes es Cristo, Jesús. No es el pastor el que dice, hagan esto, hagan lo otro. Esto es lo que queremos hacer con las cosas de Dios. Sino es Cristo a través de su palabra que nos ha revelado y nos ha dado órdenes. ¿Y cuál es una de las órdenes principales que Dios nos ha dado cuando al final de los evangelios? ¿Qué nos ha llamado Dios a hacer? Evangelizar. Okay. ¿Cómo que dice ese pasaje? ¿Cómo dice esa palabra? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que obedezcan todo lo que yo he mandado. Ese es uno de los mandamientos que Jesucristo nos ha mandado a hacer, y Él es el que nos es el dirigente, el rey, el que nos dice cómo debemos marchar y hacer, y a Él le damos de dar obedecerlo en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta qué es la voluntad de Dios? Pues yo soy nuevo cristiano, apenas estoy empezando. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué es la voluntad de Dios en mi vida? Estoy perdido, no sé qué hacer, ¿qué hago? Buscar los deseos de Dios, buscar la verdad, que se encuentra solamente. Y cada uno somos diferentes y tenemos que nuestros dones, los regalos, dádivas que Dios nos ha dado. ¿Y qué los hacemos? Los guardamos, los ponemos Lo ponemos en obra. en obra, los tenemos que usar, porque Dios nos ha dado para la edificación de su cuerpo, de su iglesia. Hay muchas personas a veces hoy en día que calentamos bancas, ¿no? Nos sentamos y estamos ahí, no hacemos nada en la iglesia, no servimos, porque estamos ocupados, porque tenemos otras metas, otros objetivos, otras cosas más importantes a veces que las cosas de Dios, ¿no? Sí, muchas veces tienen esas metas, pero esas metas no incluyen a Dios para nada. Vivimos en un mundo a veces hoy en día que compartamentalizamos nuestra vida. El domingo es de Dios, de 1 hora, 1 hora y media, a lo mejor 2. Y los otros días, las otras horas, los otros 6 días son para mi familia, para mi trabajo, para mis hobbies, las cosas que me gustan hacer, ir a jugar golf, ir a hacer esto, hacer lo otro. Y a Dios le doy solo un pedacito de mi. Yo al amor le doy unos 10 minutos en la mañana para orar, para leer una escritura. Y todo el día ya no pienso ya nada en Dios, sino yo vivo mi vida como si. Y Dios quiere que, yo digo que Dios a él le gusta que uno le dé a él el día que es, pero no un rato, no 2 horas, sino es todo un día que uno esté en unidad con los mismos hermanos de la iglesia y todo Pues sí, eso. Dios se glorifica en esto, lo que hacemos aquí, en poder estudiar su palabra como hermanos y hermanas conviviendo y aprendiendo de quién es Dios. Porque nada más ir a la iglesia, comer, irte a la casa, ya no vuelves a ver a los hermanos hasta Nos la volvemos próxima religiosos, semana. que solo Nos hacemos religiosos. hacemos un checkmark en una cajita y nadie sabe de nuestras vidas. De lunes a sábado nadie sabe quién eres tú. El domingo ya hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? Amén, gloria a Dios, todo bien, es victoria. Y a veces en su casa con su esposa están peleando, sus hijos están mal, tienen O a veces la hermana problemas no tiene en su para trabajo, comer y no sabe. tienen dificultades y no tienen con nadie con quien Dice el hablar hermano, aquí está. y con nadie con quien los dirija conforme la palabra de Dios y les dé aliento, les dé Así motivación, los punte a las cosas de Dios, a la voluntad de Dios, no a Así las es. cosas del mundo, ¿verdad? Porque el mundo dice,
veas drogas, emborráchate, ve con mujeres, veas esto y diviértete de esto y esto. Y eso nos deja vacío, nos deja vacío en nuestras vidas. Por la carne. En la carne, y nos sale peor la cosa, Sí. siguiendo esas cosas. Vamos al Efesios 1:11. Efesios 1:11. Yo lo leo, Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Ya lo habíamos repasado anteriormente, pero siempre es bueno repasarlo otra vez y que nos acordemos de que hemos obtenido herencia. ¿Qué herencia hemos obtenido? ¿Qué herencia tienen ustedes? ¿Qué herencia tengo yo? ¿Cómo lo pregunto otra vez? ¿Qué herencia hemos obtenido? Aquí dice que hemos obtenido herencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es una herencia? De por sí. Sí, pero es buena pregunta. ¿Qué herencia? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? La palabra. Que somos hijos. Que Ok. somos hijos de Él. Somos adoptados, porque Somos adoptados. en un tiempo no éramos. Sí, vamos a ser, ya estamos. Básicamente lo que eso está explicando es que estamos recibiendo la herencia de Israel. ¿Cuál es la herencia de Israel? ¿Cuál es la herencia de Israel? ¿Lo han pensado? ¿Qué es la herencia de Israel? Por eso es importante leer nuestro Antiguo Testamento y ser familiarizado. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre de Israel? Abraham, Abraham. ¿Cuáles fueron las promesas que se le fueron dadas? la tierra, ¿Qué iba a tener, ¿cómo se dice? su descendencia. Descendencia. Y nosotros somos descendencia de Abraham. Sí, pero muchas veces pensamos nosotros en la gente y en la tierra. Ujú. Pero una de las cosas que menciona ahí, que lo dije yo, es de que él iba a ser el Dios de esa gente. Así que tenía que ¿Es ver. ley de ti? Sí, no está bien. So, recibimos a Dios como nuestra Exacto, herencia. así que no es solo recibir, Las no cosas es de solo Dios. que Abraham recibió hijos y tierra, Sí. pero que reciben a Dios. Y eso es importante porque El conocimiento. muchas iglesias hoy en día, muchos predicadores, muchos pastores se enfocan en lo que Dios te puede dar, porque la gente está ansiosa. ¿Qué Dios me puede dar? ¿Qué Dios me puede bendecir? ¿Qué Dios me puede dar? Cuando al final del día lo que tú recibes eres Dios sí mismo. Tú recibes a Dios, una relación como Dios, como tu Padre, como tu Rey, como tu todo. Y muchos nos olvidamos que Dios es el Evangelio. God is the gospel. Tú recibes a Dios. Dios te recibe a ti, porque nosotros que somos para recibir a Dios, pero Dios nos recibe a nosotros. Y tenemos de disfrutar esa relación con Él, de conocerlo, porque como leímos, Dios no se revela con todos, ¿verdad? Es como muchos dicen, ay, yo recibí, que dicen, yo recibí a Cristo como mi Salvador. No lo recibí. Él por su bendita misericordia nos recibió a nosotros, porque Él no nos necesita, nosotros somos los que lo necesitamos, ¿verdad? Amén. ¿Qué más vamos a aprender de ese pasaje? Herencia, habiendo sido predestinados. Ya entendimos lo que es la palabra predestinado? Predestinado ya. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir ser predestinado? Escogidos. Escogidos de Dios. ¿Cuándo fuimos escogidos por Dios? Cuando conocimos el Evangelio. No. No. Desde antes No. de la fundación del Sí, mundo. exacto. Ya, Desde sorry, antes de sorry. la fundación del mundo ya nos Ya. había escogido. Simplemente que Dios ya nos amó, Ya nos tenía Ya nos- escogidos. tenía marcados antes de que viniéramos a este planeta. ¿Cómo eso nos hace sentir a nosotros? ¿O cómo te hace sentir a ti sabiendo eso? Yo dichoso. ¿Alguna vez han jugado deportes y los escogen hasta el final? ¿Cómo se siente uno cuando los escogen en uno hasta el final? Oh, Escogen a Sí. todos y lo dejan así al final. gozo. ¿Eh? Cuando eran niños, no jugaban básquetbol, fútbol o algo y al final los escogían. O eran buenos y los escogían primero. Pero cuando Dios te escoge primero, no se siente uno bien así, wow, Dios te escogió primero antes de que hiciera el mundo, ya te tenía a ti, los ojos te quería, te había marcado. Y aunque nos descarriamos, aunque somos desobedientes, aunque a veces le fallamos, Dios todavía nos ama y nos escoge y nos persigue. Y es su gracia que es extendida con nosotros. ¿Por qué creen ustedes, por hacer esta pregunta, por qué creen ustedes que hay personas que tienen problemas con esto? Porque hay gente que tiene problemas.
¿Cómo- usted que cómo es mucha que gente Dios- tiene problema con este concepto de que Dios predestinó a su gente? Porque hay gente que se molesta con eso. No, no sabía eso. Porque hay mucha gente que cree que todos somos hijos de Dios. Pero no hubo un tiempo que usted no creía eso. Yo decía que era escogida de Dios. Sí, pero usted no creía que uno venía por su voluntad antes. Que venía uno por su voluntad. Sí. Que Dios, tú venías porque tú veniste porque tú querías venir con Dios. No porque Dios te llamó. ¿Me entiende? Sí. Que antes, yo lo digo también como una persona que lo pensaba así. Pero el punto es de que mucha gente no le gusta porque piensan de que Dios no está salvando a otros, como que está dejando a otros afuera, ¿verdad? Pero, y esa es la implicación. Pero la mejor pregunta es esta. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice Pablo en Romanos? ¿Quién busca a Dios? Nadie. Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿Dios a quién no está trayendo? Él no está trayendo, Él no está dejando a nadie, él no le está quitando a nadie en eso. La Escritura dice que el que llama al hombre de Dios, ¿qué dice que Dios va a hacer? Que Dios lo recibe, ¿verdad? Pero la razón por que la gente no viene es porque no lo llama. Entonces, si Él no escoge, ninguno viniera. ¿Me entiendes? Es como a mucha gente que se le No habla es del merecido. Evangelio. Sí. Que se le habla del Evangelio y nomás no quieren. ¿Quiere decir que ellos no son escogidos? Pues, bueno, depende. Por dar el ejemplo, una persona puede estar en una situación rebelde como nosotros cuando éramos pecadores, no estábamos rebeldes Ujú. y no buscábamos a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando Dios mueve entre nosotros, ese llamado que Él da es el que nos afecta a recibirlo. Porque ¿qué hace Él? ¿Qué necesita uno para poder percibir el reino? Que Dios nos abra los ojos. Dios nos tiene que abrir, cambiar el corazón de piedra. Es como Ya no es mi una corazón hermana de... que ha recibido mucho a Dios y Pero hay, siente pero hay, que tiene pero hay, pecado. pero hay personas así en la iglesia. No recibió. Porque acuérdense que Jesús dijo, Ya. el que no hace, ¿por qué me dice Señor y no haces lo que te digo? ¿Verdad? Muchas personas cada fin de semana van a la iglesia y se rededican su vida a Dios, ¿no? Y, Sí. y tiene que haber una transformación. ¿Cómo se le llama la transformación que Dios nos da? El nuevo El nacimiento. nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el arrepentimiento, dejar lo malo. ¿Y quién hace esa obra del nuevo nacimiento? Dios. ¿Uno mismo se lo hace a sí mismo? No, solamente Dios. So, la pregunta que uno se debe de dar es a sí mismo es, ¿he nacido yo de nuevo? Y, Por eso tiene que examinarse. y examinarse uno. ¿Será que mi vida ha cambiado Mucho. o mi vida sigue siendo igual? No, para nada. Porque si fueran igual, ¿qué tendría que estar haciendo yo en la iglesia? Si iba a ser en el mismo fandango, pues mejor me quedo en el fandango. Pues sí. O dice la misma palabra, el que es amigo del mundo se hace Es enemigo de Dios. Entonces yo no puedo ser amigo de Dios y amiga del mundo. Sí. So, Dios tiene que transformar nuestra vida. Si no es que de un día para el otro ya eres santo y nunca vas a caer y pecar y hacer fallar. El punto es que ninguno va a venir en sí mismo a Dios. Así que si Dios está escogiendo a ciertos, es porque tiene que ver con Él, no tiene que ver con las personas. Dios no, porque si Él mismo dice, si Él da el mandamiento, quiere decir de que Él está abierto a recibirlos. Pero la pregunta es, ¿van a venir ellos por su voluntad? No, nadie. Si Dios nos deja para que nos... Así que solo puede venir uno, ¿por qué voluntad? Por su voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Nosotros solo somos sembradores. Sembramos la semilla y So- Dios se encarga de... Somos trabajadores. So, eso en la evangelización, ¿cómo evangelizamos en todas cosas? Sabiendo estos principios o esto de la palabra de Dios. Pero es que estoy diciendo, uno evangeliza es como tirar la semilla. Es como cuando siembras. Es una declaración.
Y Ajá. uno Proclamación. les habla del Señor. Es una proclamación, sí. Ajá. Sí, yo también me gusta decir una declaración porque uno está diciendo lo que es, Sí, sí, sí. ¿verdad? Nosotros no venimos a convencer, porque el que convence es quién. Es Dios. Es Dios. Pero nosotros les tenemos que dar ese mensaje al mundo, porque Dios nos ha escogido a nosotros dar el mensaje. Somos como su mouthpiece. Exacto. Exacto. ¿Cómo se dice mouthpiece? ¿Vocera? ¿Vocera? Su voz. ¿Su voz? Su voz, Somos la voz de Dios. Sí, sí. Y por eso muchos no están de acuerdo, porque dicen, ¿por qué a ti te escogió? ¿Por qué tú crees que te vas a ir con Dios y yo no? Entonces cuando uno se pone y predica... ¿Sabe qué le dice? Esa, ¿cómo es? Alégansela a Dios. Entonces, Pues yo orgulloso estoy que mi Padre Celestial me llama. entonces cuando uno se pone y predica el evangelio a la familia, a la gente que no conoce, a la gente de ahí, y me puedo yo desesperar porque no están respondiendo, no están aceptando el mensaje, o no están viniendo, No, eso es de Dios. no se están convirtiendo. Es de ellos y Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo cuando evangelicemos no tenemos que tener hacer, no temor, pero trucos para tratar de que la gente venga? Sí, o manipular. Manipular No, la decisión. para nada. Uno tiene que pedirle a Dios sabiduría y paciencia para hablar con la gente. Y ya de ahí Dios se encarga de lo demás. Amén. Y no tener cobardía, Y- sino que declarar lo que es, sabiendo de que eso es lo que Dios ha establecido. Amén. 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 Vamos a tocar unos cuantos más versículos para ya con terminar. Está bueno el estudio. Ya vamos al 35, 8:35, pero vamos a seguir. Vamos a Isaías 63:14. Isaías 63:14. Es un buen tema. Este es un tema de mis favoritos, como ¿verdad? Nos dicen reformados, bautistas reformados, o calvinistas, o ¿verdad? Particular porque la providencia es como el mole de nosotros, ¿no? Es de lo que somos conocidos, la gente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que Bueno, mucha gente, está confundida en lo que es sí, se habla de mucha eso. gente no entiende lo que quiere decir la providencia. La providencia de que Dios es el que trabaja, Dios es el que provee, trabaja, ajá. ¿verdad? ¿Qué es Isaías qué? 63:14. A ver, que lo tenga. ¿Quién dijo yo? ¿Isaías qué? 63:14. El Espíritu del Señor les dio descanso. Como ha ganado, qué pasta en la llanura. Fue así como guiaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso. Nombre. Nombre glorioso. Amén. So, Dios ha mandado su Espíritu del Señor y es el que nos guía a los pueblos. Hoy en día, ¿quién vive en nosotros como cristianos? ¿Quién está obrando en nuestra vida? Dios. El Espíritu de Dios, ¿no? Sí, Que el mora Espíritu dentro. de Dios mora dentro de nuestro cuerpo. So, por eso cuando eres cuando eres nacido nuevo, transformado, Dios adentro de ti te ha dado nuevos deseos, ¿no? Sí. Ya no tienes los deseos que tenías antes de no seguir a Dios y sus mandamientos. A veces nos fallamos, ¿no? Obviamente somos carne y vivimos en este mundo caído y Sí. nos tropezamos. Pero hay una diferencia en irte de clavado derecho y otro de tropezarte y resbalar, ¿o ¿verdad? Backslide, así como se dice en inglés, que lo haces sin querer queriendo, pero pues, ups, ¿verdad? De otra manera es de ir a buscarlo. Yo eso es lo que quiero, deseo y no puedo vivir sin. Lo que tienen que preguntarse es esto. ¿Qué es el volver a nacer? ¿Qué significa eso? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia entre nosotros? Ese es ser regenerado. ¿Qué piensa hermano? ¿Qué es lo que cambia? Que ya no tiene la misma manera de pensar que tenía antes cuando eran en el mundo. Exacto. Tiene que ver con la mente.
contra la carne. ¿Por qué? Porque la carne tiene su naturaleza. La razón por qué no seguimos la carne es porque nuestra mente está en la mente está en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Y esa es la batalla, que tenemos que conquistar la carne con la mente, en la voluntad de Dios. Vamos a Efesios 3:10, porque ya no hablamos del espíritu, ahora vamos a hablar sobre la iglesia. Efesios 3:10. Ajá, Efesios 3:10. Vamos a empezar del 8. Desde el No, ocho. el 9. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas, en fin de que todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Amén. So, ¿cómo se da a entender ahora aquí está diciendo que por medio de qué se está dando a entender los propósitos? Alguien dijo, una vez miré en la internet y recientemente, yo no necesito la iglesia, yo puedo conocer de Dios, yo puedo hacer mi propia relación con Dios sin la iglesia. ¿Es verdad eso, hermanos, hermanas? No. En la providencia de Dios, Dios Unitario. estableció la iglesia, no. Sí. ¿Y para qué propósito otra vez? ¿Hay iglesias perfectas? No. Porque es hecha de nosotros, El que que diga nosotros que es somos. perfecto está equivocado, Pero- porque el único perfecto Pero es porque la iglesia es un hospital donde van enfermos, Dios. Sí. donde van gente que necesita del doctor, del gran Sí. doctor que es Y Jesucristo. sanos, supuestamente Dios. ¿Verdad, bro? Pero Dios ha establecido pastores, ancianos y diáconos Yeah. para la gloria de Dios, para la instrucción de su pueblo. Yeah. Y aquí nos dice que de la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y no estamos hablando de una así como como los católicos, que solo a través de ellos recibes tú una bendición especial. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otra, de que Dios ha establecido esto para bendición de su iglesia, de nosotros. Y cuando vamos y nos congregamos y oímos la palabra, Dios está obrando en nuestros corazones, en nuestra vida, nos está moldeando, nos está trabajando en nosotros. Cuando estamos con unos y nosotros en Sí, En adoración. se pudiera decir que la iglesia es un vehículo que Ujú. Dios usa para glorificarse y traer su sabiduría, como dice aquí. Porque, ¿qué hacemos en la iglesia? No solo glorificamos a Dios en lo que sabemos, pero venimos a aprender. ¿Por qué? Porque ahí recibimos la palabra de Dios. Vivimos, meditamos su palabra. Y eso es lo que trae la sabiduría. Y la iglesia no es un edificio, ¿verdad? No. Es las personas que hacen la iglesia. Pero si no nos reunimos y estamos separados, aislados o solos, eso no es la iglesia. So, cualquier persona que pueda estar oyendo o que no se está congregando en la iglesia está siendo desobediente a la voluntad de Dios, que es congregarnos. Y puede ser la iglesia puede ser pequeña en una casa, puede ser una casa, conforme haya un anciano y diácono y haya, ¿verdad? Conforme las escrituras se establezcan. Pero no puede ser uno solito, un Lone Ranger Christian, solitario, un cristiano solitario que dice no necesito yo de un pastor que me diga cómo estoy viviendo mi vida.
quién es Él para que me diga y me regañe y me diga, arrepiéntete, pecador, o ¿verdad? Cambia de lo que estás haciendo. So, aquí está un pastor y un diácono. Entonces, aquí está una iglesia. Aquí está la iglesia, sí. Y aunque no estuviera un pastor o un diácono, Bueno, todavía pero es tiene que parte ser- de la pero iglesia. Tiene que ser reconocido, tiene que ser algo, ¿cómo se dice? Estamos hablando de... Sí, digamos, nosotros estamos aquí, pero nuestros puestos no son de aquí, son de la iglesia. la iglesia de Acts, ¿entiendes? Ajá, Solo que hubiéramos oficialmente instituido esto como iglesia. ajá. So, algo claro. Oh, y otra cosa que dice aquí que conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de Él, fe en Él. Aquí dice que los principados, el versículo 10, no, 10, los principados y las potestades en las regiones celestiales. So, dice que nadie podrá ganarle o destruir la iglesia de Cristo Jesús. Nadie, dice que ni el diablo puede, nadie puede, ni el gobierno, nadie podrá destruir la iglesia de Dios porque Dios es soberano y en su providencia Él guarda la iglesia y Él nos ha dado la victoria. So, no tenemos miedo de lo que el gobierno, el presidente, los gobernadores puedan atacar la iglesia o decir que no hagan sus reuniones o que no hagan esto. Dios, a través de la persecución, ha crecido la iglesia. Imagínate en China, la iglesia crece en China y ahí es prohibido ser cristiano. Y Dios ahí está obrando en su sabiduría, su poder y su iglesia continúa creciendo y gente recibiendo a Cristo. Nosotros podemos darle muchas gracias a Dios por poder reunirnos con libertad en este país. Tenemos libertad de expresar nuestra religión y de expresar que podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos, sin que tengamos miedo de que vayan a venir y nos vayan a perseguir cuando se ve. Sacarnos. So, apenas toqué el punto número 1, había más versículos que no toqué, pero nuestro diácono Eric va a continuar en 2 semanas con la divina providencia, pero a mí me gusta. Podemos recorrerlo rápido, pero es bueno hacer preguntas y conectarlo a lo que es nuestra vida y para que podamos entender más sobre cómo, porque la doctrina debe de conectarse a cómo vivimos y cómo actuamos y la vida diaria, no solo de tener una cabeza llena de conocimiento, sino de cómo practicar a nuestro diario vivir. ¿Amén? Otras preguntas que podamos repasar antes de que terminemos orando y ¿todo claro o nada entendieron? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Acuérdense, Dios es poderoso, Dios es sabio, Dios es soberano y Dios tiene propósito para su iglesia, para el hombre y la mujer y la iglesia y no hay nada que se pueda ir contra Dios. Él siempre gana y el diablo ni las potestades. Y por eso nos tiene que dar mucha confianza que Dios es. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a orar. ¿Puedes orar con nosotros, hermano? Sí. Que Dios nos siga. Sí, vamos a orar para terminar y luego oramos. Que Dios nos dé entendimiento sobre su providencia y su manera de cómo vivir como cristianos. Damos gracias, Señor, por este día, por esta noche una vez más, por reunirnos aquí, Padre. Sí, Te pidemos, Señor, que estés con nosotros en esta noche, Señor. Te pidemos que bendigas a cada una de nuestras familias que representamos aquí. Te pidemos por aquellos, Señor, que de alguna manera han oído la palabra a través del internet, Señor. Sí, Dios. Te pidemos por aquellos, Señor, que Gracias. están sufriendo de alguna razón por alguna enfermedad, por aquellos que están pasando dificultades, Señor. Te pidemos por este gobierno, Señor, que estés con este gobierno, Señor, porque nosotros sabemos, Señor, que las decisiones que pasen en este gobierno nos afectan a nosotros como iglesia. Te pidemos que nos protejas en esta noche Sí, Dios. y que bendigas este hogar, Señor. Tú sabes, Señor, tú sabes el deseo de cada corazón, de cada uno de nosotros, Señor. Tú
Dios, tú Tú sabes. entiendes y Grande. sabes todo lo que necesitamos antes de que te lo pidamos, Sí, Señor. Señor. Te pidamos que estés con nosotros en esta noche. Te pidamos estas cosas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.